Y por fin tenemos a Irene Montero en primera plana. ¡Ja! Te echábamos de menos, Irene. Ya sé que nunca se ha ido de los tabloides informativos, pero sus últimos vídeos se han hecho tan virales que me gustaría comentarlo un poco. ¡Tengo miedo! Soy Marc Gonzalo Martínez y sin más preámbulos, hoy vamos a hablar del caso de Juana Rivas y las declaraciones de Irene Montero. ¡Vamos allá! Porque sí, tiene ese otro vídeo que critica al tuit de la Guardia Civil, básicamente porque interpretó que los encapuchados en la imagen eran una representación racista de los Reyes Magos. Por supuesto, de Irene no podemos esperar otra cosa, claro. Los nombres de los encapuchados eran Malhechor, Mangar y Basaltar. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema principal porque está ahí de la olla y cualquier cosa le parece siempre mal. El vídeo en cuestión es acerca de Juana Rivas. Primero, hablemos de Juana Rivas, una figura central en una larga controversia legal y social sobre presuntos malos tratos por parte de su expareja, Francesco Arcuri, y el impacto que estos abusos habrían tenido en sus hijos. Este caso comenzó en el 2016, cuando Juana Rivas viajó a España desde Italia con sus dos hijos y no regresó a su hogar en Carloforte. Desde entonces, pues ha sido objeto de muchas denuncias y condenas, controversias, etc. Juana Rivas fue condenada en 2018 por sustracción de menores y desobediencia a una orden judicial. What the fuck? Atención, fue condenada. Lo digo porque es que luego esto va a tener tela. Este tema está de moda porque se ha hecho viral el último vídeo de Irene Montero en el que defiende a Juana Rivas. Lo vemos a continuación y mientras lo vemos vamos a ir desgranando punto por punto qué es lo que ha ido diciendo nuestra Irene con lo que, a mi modo de ver, creo que es la realidad. Daniel es un niño de 10 años que está en peligro. Y está en peligro porque la justicia italiana ha decidido que el día 8 de enero Daniel tiene que volver a Italia con su padre maltratador. Un padre que ha sido condenado en España por ejercer violencia de género contra la madre de Daniel y que también está denunciado ante la justicia italiana por ejercer violencia contra sus dos hijos, contra Daniel y contra su hermano mayor. Vamos a ver, los servicios sociales y psicológicos forenses en Italia han mantenido constantemente que los relatos de los niños parecían ser un poco influenciados por su madre. Se llevaron a cabo informes profundos y detallados que indicaban que las acusaciones de los niños eran el resultado de una posible inducción materna, destinada a complacerla. Además, muchas de las denuncias de Juana Rivas fueron archivadas por la justicia italiana debido a la falta de pruebas suficientes. En cuanto a la condena de Francesco Arcuri en España, atención a esto, es importante mencionar que él aceptó esa condena en su momento para poder ver a sus hijos, pues porque así lo habían pactado. Ese acuerdo le permitió tener la oportunidad de estar con sus hijos mucho antes, lo cual fue un factor decisivo para su aceptación de la condena. Y es curioso cómo Irene Montero menciona la condena de Francesco sin matizar el contexto, mientras que Juana Rivas, como hemos dicho, también fue condenada por sustracción de menores y desobediencia a una orden judicial. ¿Por qué Irene no cree en la justicia cuando es en contra de una mujer, pero llama maltratador a un hombre sin cuestionarse ni lo más mínimo? ¿Si hay suficientes pruebas para ello? La madre de Daniel se llama Juana Rivas y es una madre protectora que lleva décadas protegiendo a sus hijos y protegiéndose a sí misma frente a la violencia machista, y que por eso ha sido perseguida, criminalizada, cuestionada, y que a pesar de haber intentado recurrir a la justicia en numerosas ocasiones, tanto a la española como a la italiana, para proteger los derechos de sus hijos y los suyos como mujer, lo que ha recibido tanto Juana Rivas como sus dos hijos son décadas de una violencia institucional insoportable que les ha puesto en riesgo y que, lejos de proteger sus derechos, ha vulnerado de forma sistemática sus derechos más fundamentales. Los informes de los servicios sociales y psicológicos forenses en Italia concluyeron que los niños repetían estas acusaciones para satisfacer a su madre y bajo su presión activa. Además, durante este tiempo, los niños convivían con normalidad con Francesco Arcuri por largos periodos de tiempo, bajo la supervisión constante además de los servicios sociales. Y es que los informes señalaron que los servicios sociales italianos visitaban el hogar de Arcuri hasta 2 veces por semana y que los niños recibían atención especial en el colegio, dado su condición, sin que se detectaran signos compatibles con los abusos denunciados. Es importante además destacar que Juana Rivas también fue condenada por la sustracción de sus hijos y por desobedecer una orden judicial. ¿Por qué Irene Montero no menciona esta condena y cuestiona la justicia cuando no favorece a su narrativa? ¿Qué cosas,
Y por eso hoy le volvemos a decir a Juana y a sus 2 hijos, Juana, no estás sola, no estáis solos, y Juana, estamos contigo. Pero aquí la cuestión es que el Estado y todas sus instituciones, el sistema de justicia, el Gobierno de España, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, la policía, tienen la obligación de defender y proteger a las mujeres y a la infancia frente a las violencias machistas. Y que también tienen la obligación de garantizar los derechos de la infancia. A pesar de las declaraciones de apoyo, es importante considerar que los profesionales que examinaron de cerca la situación familiar durante todos estos años no encontraron ni una sola prueba que respaldaran esos abusos denunciados. Además, las denuncias de los daños físicos en los niños fueron archivadas por la justicia italiana debido a la falta de pruebas suficientes. La insistencia de Irene Montero en calificar a Francesco Arcuri como maltratador sin matizar el contexto o considerar las pruebas puede llevar a cuestionar su objetividad y su confianza en el sistema judicial. Cosa que sabemos que es, si no eres mujer, eres malo. Irene Montero Dixit. Es por eso que le pedimos a todas las instituciones, particularmente al Gobierno de España y a la justicia española, que actúen para cumplir la ley y para hacer cumplir la ley, para que Daniel se quede con Juana. Las instituciones españolas conocen y reconocen a través de varios informes y procedimientos el grave riesgo al que estaría sometido Daniel si vuelve a Italia con su padre maltratador. Y por tanto tienen que actuar para que Daniel se quede con Juana, para garantizar los derechos de la infancia y para no poner en un grave peligro a Daniel. La Fiscalía italiana ha decidido apoyar la apertura de un juicio contra Francesco basado principalmente en el testimonio del hijo mayor, Gabriel, ahora ya con 18 años. Este cambio de postura ha sido recibido con un poquito de incredulidad por algunos sectores, dado que los relatos anteriores fueron consistentemente descartados por los profesionales que estudiaron el caso en profundidad. Además, las alegaciones de que tanto Juana Rivas como Gabriel presionaron al hermano menor para que también denunciara los malos tratos por parte de su padre, pues complican aún más esta situación. Es importante preguntarse por qué Irene Montero elige no considerar estos hechos y se enfoca únicamente en una narrativa que favorece a Juana Rivas sin cuestionar las pruebas que hayan sido dadas. Yo no sé si Irene ha vivido en un hogar con violencia familiar, pero yo sí. Yo lo he vivido. He visto a mi padre tirar por las escaleras a mi madre cuando era pequeño. He visto a mi madre pasarlo mal psicológicamente por culpa de mi padre. Y aún así, creo en la justicia igual para todos, no solamente para las mujeres. Según Irene, Gabriel, el antes niño, ha dejado de ser un angelito y ha pasado a ser un ¡hombre violador en potencia! Porque claro, no nos engañemos, ya tiene 18 años y a esa edad los hombres nos convertimos ¡en demonios capaces de todo! A ver, que no lo digo yo, que lo dijo Julia Salander, e Irene apoyó esas palabras. Así que pues, bienvenidos a la tierra donde todos los hombres comemos azufre para desayunar. Así que ahí lo tienes, el caso de Juana Rivas y las declaraciones de Irene Montero. Y es que, como diría el abogado Mateo Bueno, en España una resolución judicial en materia de familia tiene escaso valor cuando la obligada a su cumplimiento es una mujer. Y es que los jueces de los juzgados de familia y violencia de género están sometidos a presiones brutales, tanto políticas como mediáticas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, dale ahí al like, suscríbete y compártelo. Y comenta mucho, que me encanta responder a todos los comentarios. Lo bueno, los malos, los regulares, a todo, siempre con respeto. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.